La historia de la humanidad está llena de momentos destacados y logros increíbles, pero también está marcada por errores desafortunados que han tenido consecuencias devastadoras y mortales. Comencemos. Lago Peigner era un lago de agua dulce relativamente tranquilo ubicado cerca de la ciudad de New Iberia. El desastre comenzó cuando una compañía perforó un pozo petrolero en las cercanías del lago, pero cometió un error crucial al malinterpretar la ubicación del pozo. En lugar de perforar hacia abajo, perforaron en una bolsa de sal subterránea, lo que provocó que el agua del lago, los equipos y la plataforma petrolera fueran aspirados al pozo salino. El efecto de succión fue catastrófico, el agua del lago se drenó rápidamente hacia el pozo, creando un remolino masivo que arrastró hacia el pozo a la plataforma petrolera y todo lo que había cerca. Afortunadamente, no se reportaron muertes, ya que los trabajadores de la plataforma petrolera y las personas cercanas pudieron escapar a tiempo. Piper Alpha. Piper Alpha fue construida originalmente como una plataforma de extracción de gas en 1976 y luego se convirtió en una plataforma de extracción de petróleo en 1980. El desastre de Piper Alpha fue desencadenado por una fuga de gas condensado que se encendió y provocó una explosión masiva en la plataforma. La estructura de la plataforma se incendió rápidamente, y varios trabajadores quedaron atrapados en medio del caos. La evacuación de los trabajadores fue extremadamente difícil debido al caos, el fuego y las condiciones climáticas adversas. Algunos trabajadores intentaron saltar al mar para escapar del fuego, pero muchos no sobrevivieron debido a las altas olas y la temperatura del agua. Trágicamente, 167 personas perdieron la vida en el desastre de Piper Alpha, incluidos 2 rescatadores que intentaron ayudar en la operación de salvamento. La autopista de Hanshin. En 1995 el gran terremoto de Hanshin, también conocido como terremoto de Kobe, hizo que colapsara la autopista. Fue uno de los terremotos que más estragos causó a Japón. Con más de 5.500 muertos y 26.000 heridos, el colapso sucedió debido a que la autopista no estaba preparada para resistir un terremoto de esa magnitud. Error grave sabiendo que Japón se ubica en el extremo occidental del llamado Círculo de Fuego del Pacífico, y es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Se estimaron $200.000 millones en pérdidas económicas. La tragedia del Prestige. El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero con 26 años de antigüedad, comenzó a experimentar problemas en su casco mientras transportaba 77.000 toneladas de fuelóleo pesado. La tripulación del barco solicitó ayuda y, debido a la preocupación por la seguridad y la posible contaminación, se le ordenó alejarse de la costa. El barco continuó su ruta hacia el sur, pero la situación empeoró rápidamente y se partió en dos el 19 de noviembre, aproximadamente a 250 kilómetros de la costa gallega. El derrame de petróleo que resultó del hundimiento del Prestige afectó gravemente a la costa noroeste de España, especialmente a las regiones de Galicia y Asturias. Las corrientes marinas llevaron la marea negra hacia la costa, cubriendo playas y afectando áreas protegidas y ecosistemas marinos sensibles. El impacto ambiental fue devastador, y la vida marina y las aves que habitaban la zona sufrieron consecuencias catastróficas. Las operaciones de limpieza y recuperación resultaron difíciles debido a las condiciones meteorológicas adversas y la extensión del vertido. Además, las autoridades españolas se enfrentaron a controversias y críticas por la gestión de la crisis y la cooperación internacional. Deepwater Horizon. Este desastre es conocido como el derrame de petróleo de BP o derrame del Golfo de México. El accidente comenzó con una explosión en la plataforma, que causó un incendio masivo y la pérdida de vidas humanas. 11 trabajadores perdieron la vida y otros resultaron heridos en el incidente. Como resultado de la explosión, la plataforma se hundió 2 días después, dejando un pozo de petróleo submarino abierto y goteando crudo en el Golfo. El derrame resultante fue uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos y tuvo un impacto devastador en el ecosistema marino, las industrias pesqueras y turísticas, y las comunidades costeras en el Golfo de México. Las operaciones para contener el flujo de petróleo y detener el derrame fueron extremadamente desafiantes, debido a la profundidad del pozo submarino y las condiciones marinas adversas. Durante aproximadamente 3 meses, el petróleo continuó vertiéndose en el océano antes de que finalmente se lograra sellar el pozo. El desastre de Chernóbil fue uno de los peores accidentes nucleares en la historia de la humanidad. Ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil. El accidente se desencadenó durante una prueba de seguridad en el reactor número 4 de la planta. Durante el experimento, los operadores cometieron una serie de errores graves y, como resultado, el reactor experimentó una inestabilidad en su núcleo. Una explosión de vapor seguida de un incendio liberó una enorme cantidad de radiación a la atmósfera. La radiación liberada contaminó una vasta área, afectando principalmente a Ucrania, Bielorrusia y partes de Rusia.
La ciudad de Pripyat, que estaba ubicada a solo unos kilómetros de la planta, fue evacuada rápidamente después del accidente y se convirtió en una ciudad fantasma. El desastre de Chernóbil tuvo graves consecuencias para la salud y el medio ambiente. Se estima que miles de personas murieron como resultado directo de la exposición a la radiación, y muchas más sufrieron enfermedades y cánceres relacionados con la radiación en los años posteriores al accidente. El accidente del transbordador espacial Columbia fue una tragedia espacial que ocurrió el 1 de febrero de 2003. Durante la reentrada en la atmósfera de la Tierra, el transbordador espacial Columbia se desintegró, resultando en la pérdida de sus 7 tripulantes y la destrucción de la nave. El transbordador espacial Columbia había sido lanzado al espacio el 16 de enero de 2003 para llevar a cabo una misión científica y de investigación. Durante el lanzamiento, un trozo de espuma aislante de la etapa externa del transbordador se desprendió y golpeó el ala izquierda de la nave. Este impacto dañó el escudo térmico del ala, lo que no se percibió como una amenaza inmediata en ese momento. Sin embargo, al final de la misión de 16 días, durante la reentrada a la Tierra, las altas temperaturas generadas por el proceso de reentrada penetraron en el ala dañada, provocando el desprendimiento de estructuras internas críticas. Como resultado, el transbordador se desintegró a gran altitud sobre el estado de Texas, liberando escombros que cayeron en una amplia área. Trágicamente, los 7 miembros de la tripulación perdieron la vida en el accidente. Estos errores devastadores de la historia nos recuerdan la importancia de aprender de los errores del pasado, trabajar por la seguridad y la responsabilidad en nuestras acciones. Al reflexionar sobre estos eventos, la humanidad debe esforzarse por evitar que se repitan. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.